Hola, hola, te doy la bienvenida a este primer episodio donde si bien estoy que me hablo y quiero hablar de un montón de temáticas que nos conectan con nuestra creatividad, con nuestro centro, con nuestro propósito, que nos ayudan a autorregular nuestro sistema nervioso con límites. Primero me parece importante compartir sobre mí, sobre quién soy, sobre cuál es mi historia. Creo que en la historia personal de cada persona están esos hitos, esos momentos de quiebre, esas transformaciones profundas, donde cada ser se encuentra con sí mismo, con sus sombras, con sus miedos, con sus talentos. Y es a través de estas historias personales donde podemos conectar con los otros, entender por qué son como son y de dónde vienen y así empezar a alquimizar todos esos momentos de trauma, de dolor, de dificultad en creatividad, en dones, en servicio para los demás. Así que si me estás viendo por YouTube o escuchando por Spotify, te doy la bienvenida. Soy Nati y esta es mi historia personal. En mi vida, yo creo que las palabras que más me han caracterizado o con las que más he sufrido también es la palabra rara, distinta, loca, no pertenezco. Y hoy en día esas palabras amo poder decir que las vivo con tanto orgullo, porque es un honor y un halago diferenciarnos y encontrar nuestra autenticidad en este mundo que en vez de querer que nosotros nos amoldemos a él, estemos buscando maneras de que se amolde a quienes somos nosotros y nosotras. Así que, bueno, empecemos este viaje. Yo nací a este mundo con una fractura de cráneo y este evento es tan simbólico para mí porque me ha acompañado a lo largo de mi vida profundamente. Cuando yo nací, el médico que había acompañado a mi mamá durante toda su gestación no pudo atender mi parto porque en la sala de al lado había una mujer desangrándose y estaba en riesgo de perder su vida. Así que en último momento mi mamá estaba con mucho estrés, a mi papá no lo dejaron entrar a la sala y tuvo que llegar un médico que era muy, muy joven y utilizaron forceps en ese momento. En ese entonces no se sabía nada de lo que era el parto digno, el parto respetado. Y en el momento en el que me estaban tratando de sacar, hicieron demasiada fuerza y hubo una fractura en mi cráneo. Lo que llevó a que yo no llorara al nacer, que yo no tomara leche durante mucho tiempo y a que yo desarrollara un retraso motor de 4 meses. Entonces todas estas cosas cruciales que necesitamos al conectar con la vida finalmente, como es el llanto, como es tomar la leche de nuestra madre, no las pude tener y seguro generé en ese momento una sensación de profundo vacío, miedo, ¿no? Desconexión, de que el mundo es un lugar hostil. Y este retraso lo que representaba era que lo que podía hacer un bebé a sus 4 meses, yo lo iba a poder hacer hasta los 8 meses. Por ende, algo que un bebé recién nacido podía empezar a desarrollar, yo no iba a poder hasta los 4 meses. Y esto a mí me ha acompañado profundamente porque ahí aprendí desde muy, muy, muy chiquitita que el ritmo de los otros no es mi propio ritmo. Entonces, fueron 4 años de vida donde todos los días yo tenía que ir a un centro a que me estimularan, a que me ayudaran a desarrollar todo esto que los demás simplemente podían hacer y yo no podía. Y esto lo comparto porque en todos estos años de autoconocimiento personal me he dado cuenta de lo mucho que importa la manera en la que nacemos a esta vida, esos primeros impactos que tiene la conciencia con la experiencia de estar acá, con este momento donde estamos absolutamente nutridas y nutridos y satisfechos y cómo es llegar a esta vida y que aprendemos sobre los otros, sobre el mundo y sobre nosotros en ese primer hito y ese ritual que es el nacer. Así que acá comienza mi historia.
de sentirme diferente, de sentirme que no iba a poder. Y esto me fue acompañando profundamente a lo largo de mi vida. A los 4 años ya pude estar, digamos que a la altura, entre comillas, de lo que podían hacer los demás niños. A los 4 años ya no tenía ningún retraso motor. Sin embargo, es muy curioso cómo cuando entro al colegio, esta sensación me acompaña un montón. Yo era esta niña que siempre alzaba la mano, que cuestionaba, que preguntaba el por qué, que se frustraba mucho con las respuestas a veces que daban los profesores de que las cosas eran así y punto. Yo he sido siempre muy insaciable en querer comprender los misterios de esta vida, siempre muy curiosa, muy profunda. Y en el colegio definitivamente no me sentía en un lugar seguro para poder desarrollar mi creatividad. Al contrario, empecé a cuestionarme profundamente mis capacidades. Sentía que era tonta, que era incompetente, que no iba a poder nunca, con lo que a otras parecía que se les daba muy fácil. Incluso en uno de los colegios, yo estuve en un tiempo en un colegio italiano y cuando me fui de ese colegio a vivir a otro país, a Estados Unidos, empecé a dominar mucho más el inglés y cuando volví a Colombia, a este colegio italiano, yo ya no hablaba el idioma y recuerdo que tuve que estar 6 meses en un colegio donde yo ni siquiera sabía el idioma que estaban hablando todos los demás en clase. Se alcancen a imaginarse estas nociones para una niña tan chiquita de que ni siquiera hablan mi propio idioma y cómo esto tiene un impacto tan profundo en la psique. Así que definitivamente el colegio fue un espacio en el cual yo no me sentía vista, no me sentía comprendida. Seguro pues hice amiguitas y hubo cosas divertidas, ¿no? Y estimulantes. Em, pero en ese momento definitivamente estaban buscando adaptarme a mí, a ese sistema, cuando en realidad, y ojalá esto nos lo llevemos siempre a nuestros corazones, y es que en vez de adoptarnos nosotros, por favor busquemos las maneras donde la realidad pueda adaptarse a quienes somos, sin perder nuestra autenticidad ni nuestra esencia. Cuando ya iba por el séptimo colegio, cada uno tiene su propia historia, pero definitivamente lo podría resumir en que esos sistemas no estaban hechos para mí de ninguna manera y yo era muy inquieta en ese sentido. Tuve mi primer viaje, llamémoslo así, con psicodélicos. Tenía 17 años y este fue mi primer descubrir o despertar espiritual. He tenido varios en la vida, sin embargo, pues esta fue la puerta para mí. Acá no estoy promoviendo esto de ninguna manera, pero sí poder compartir que todo lo que amplíe nuestro estado de conciencia, sea a través de un tipo de sustancia, de medicina, de planta, de meditación, de respiración, etcétera, cuando es hecho de una manera responsable, cuidadosa, informada e integra lo que se vive en ese proceso, puede ser absolutamente maravilloso. Acá voy también compartiendo mis miradas sobre la psicología transpersonal, sobre lo importante que es el viaje de la conciencia, incluso desde antes de nacer, de todas las improntas que vamos teniendo, de los estados ampliados. Ahí van conociéndome un poquito más. Esta fue la primera vez que pude confirmar lo que a mí mi intuición ya me decía desde niña, y es, somos mucho más que este cuerpo y esta realidad que nos enseñan, que nos dicen que hay que creer en ella, en estos códigos del lenguaje, ¿no? Que muchas veces limitan las experiencias y nos condicionan. En realidad no es tan así. Y en mi caso fue darme cuenta de que era muchísimo más que mi cuerpo, que el espacio y el tiempo que habitaba. Fue conectar con mi alma de una manera muy profunda. Fue maravilloso.
pero esto eventualmente a mí me llevó a una depresión muy profunda, porque una vez volví al colegio y volví a conectar con la realidad, entre comillas, realidad, ¿no? De lo que nos decían en ese entonces, para mí era insoportable e incomprensible poder conectar mis vivencias internas con lo que estaba viviendo. Esta depresión me llevó a no poder pararme de la cama, a estar profundamente agotada y cansada en mi casa. Dejé de ir al colegio y recuerdo que desde ese entonces también tenía atracones de comida, ataques de pánico, que todo esto hoy yo lo veo como energía que está esperando a ser canalizada, desarrollada, que puedas bailarla, que puedas escribirla, que puedas hacer cosas con ella. Pero en este cuerpito que estaba reprimido en un espacio contenido donde no escuchan las necesidades de las personas necesariamente, pues todo esto se ve en síntomas que adormecen el espíritu. En mi caso me acuerdo que iba mucho también a hospitales con ataques de pánico, se me entumecían las manos o comía y no podía parar. Eran todo tipo de experiencias de salud mental las que yo venía atravesando, un cóctel de experiencias muy complicadas, hasta el punto donde ya no pude seguir yendo al colegio. Me quedé en casa durante un tiempo y ahí pues mis papás totalmente preocupados de qué vamos a hacer con esta niña que no se adapta, que no puede con este sistema y yo también sintiéndome profundamente tonta, inútil, triste. Tuve la oportunidad, yo cada vez que perdía una materia iba a recuperarla a un espacio que estaba formándose como un nuevo colegio más alternativo y cada vez que yo iba a ese lugar me sentía capaz porque el tipo de enseñanza era tan distinta. Los profesores tenían una edad mucho más como acorde a lo que yo al menos estaba necesitando. Eran profesores más jóvenes y nos preguntaban cómo queríamos aprender, de qué manera conectábamos nosotros. Y era un tipo de enseñanza y de educación mucho más práctica, mucho más experiencial. Yo me di cuenta en mi caso que soy kinestésica y esto significa que aprendo es a través de la experiencia, del movimiento. Entonces todo lo que es teoría por teoría yo no lo solía retener. Llegué a la conclusión de que este era el espacio en el cual yo iba a poder sanar todas estas creencias de que yo era incapaz, de que yo no era inteligente, de que había algo en mí que estaba profundamente mal. Y después de mucho tiempo tratando de convencer a mis papás porque estaban cansados de todos mis cambios de colegio, pude entrar en este colegio personalizado que a mí me ayudó profundamente a dignificar mi relación con el aprendizaje y me ayudó muchísimo. En este colegio pude desarrollar un montón de talentos, habilidades, competencias que seguro muchos desarrollaron en sus colegios. O también aquí un shout out a quienes tuvieron que vivir estas experiencias de estar en un colegio bien distinto. Y bueno, después de estas experiencias decidí que lo mío era o la filosofía o la literatura o la psicología. Y ahí arranqué por psicología. Y al muy poco tiempo de empezar, me empecé a dar cuenta que esa no era la psicología que yo quería aprender, porque era demasiado lógica, irracional y muy desconectada del cuerpo, de la expresión, de, de las emociones en realidad. Y entré en una profunda crisis, los ataques de pánico volvieron, me la pasaba en hospitales y me decían que todo era psicológico, lo cual yo lo sabía. Y me acuerdo un médico chino de esa época que me acompañaba, me dijo, todos estos síntomas simplemente son manifestaciones de tu alma, de que no estás en el lugar donde tu alma realmente quiere estar. Y eso a mí me resonó profundamente. Así que cuando encontré la oportunidad de hacer un intercambio, me pude ir por primera vez sola
a Australia. Mi hermana en ese momento pasaba por un proceso muy difícil, em, y yo necesitaba irme lo más lejos posible porque ya estaba muy cansada de estar en roles que no me correspondían, en sistemas que sentía que mi espíritu se oprimía profundamente. Y Australia para mí fue la puerta para empezar a cuestionarme todo lo que yo había aprendido hasta ese momento. Así que fue una gran crisis y una gran confirmación de que esta rareza que me ha a mí habitado empezaba a tener al menos un lugar. En Australia la gente no está obligada socialmente a estudiar después de graduarse del colegio, sino que ellos podían viajar, tenían el privilegio de hacerlo, de conocerse a sí mismos y luego empezar a definir más adelante, cuando fueran un poco mayores, cuáles son esas cosas que los encienden, ¿no? Y que quieren realmente hacer. Otro tema que pasa ya es que las personas también ganan un ingreso muy similar sin depender de cuál es el rol que ejercen profesionalmente. Entonces habían albañiles y constructores y personas que limpiaban espacios y luego meseros y también abogados, y en realidad era muy impresionante cómo ganaban todos muy buenos saldos y no estaba como esta noción tan latinoamericana de clases. Y una sociedad definitivamente mucho más libre, más descondicionada de muchas maneras, si bien tienen sus particularidades que no voy a entrar en detalles. Para mí fue fascinante y una gran crisis estar allá. Y fue un viaje de ida, porque Australia y ese territorio me permitió conectar por primera vez en mi vida con la libertad de la danza. Yo de chiquita había bailado, pero en Australia conocí los 5 ritmos, que es una práctica de movimiento donde atraviesas diferentes ritmos que trae la vida, empezando por el fluido, que son movimientos ondulares, luego el staccato, que son movimientos más rectos, más del masculino, luego el caos, que son tambores y conectas con todo tu caos interno, luego el lírico, donde empiezas a conectar más desde el corazón, más elevada la música, y terminas en el silencio para conectar con tu propio silencio interior, y estos eran salones de 200 personas que no paraban de bailar, de sudar, y encontré tal libertad en esos espacios que fue un aha moment de esta es la psicología en la que yo creo, una psicología somática, una psicología del movimiento. Y por primera vez empecé a sentir esos pequeños atisbos, ¿no? Como de, es por acá, y gracias por haberme animado a viajar al otro lado del planeta a empezar a encontrar estos espacios, que hoy en día afortunadamente 5 ritmos lo pueden encontrar en cualquier lugar en Latinoamérica y cualquier otro tipo de danza transpersonal. Em, en Australia seguí estudiando psicología y lo que fue fascinante es que pude también estudiarla. Me acuerdo que veíamos muchas clases sobre el efecto de la meditación, y definitivamente me sentía mucho más activa como estudiante. Era una psicología mucho más contemporánea, actualizada a la realidad, y eso me fascinó. Así que ahí empezó, ¿no? Como este viaje con una psicología más integrada para mí, con el movimiento. Luego, al regresar de este viaje de Australia, tuve una depresión muy profunda. Al regresar fue mi siguiente contacto con la depresión. Al volver a, en mi caso, Bogotá en ese momento representaba que todas las personas eran muy parecidas entre sí, no sentía que fuera muy auténtico el estudiar, sentía como si esas posibilidades se me cerraran, al menos esa fue mi experiencia en ese entonces. Yo luego pues me he dedicado en muchos momentos a reparar lo que entiendo por Bogotá y mi experiencia con Bogotá, que es mi ciudad natal.
Sin embargo, fue un semestre donde no conectaba en lo absoluto, donde todo lo que estudiaba no me hacía mi sentido, donde no lo sentía en el cuerpo y me empecé a deprimir de nuevo. Hasta que mi hermana se iba de viaje a Argentina a estudiar cine y encontré esa puertita para poder volver a viajar. Yo ya sabía en mi ser que el viaje me expandía, que en el viaje se activaban lugares adentro mío, que quizás no había otra manera para conectar con ellos. El viaje para mí era exploración, era libertad, era autenticidad, era crisis, era descubrimiento, eran preguntas. Y fue maravilloso poder irme de vuelta. Y aquí en Argentina volví a estudiar, quería terminar psicología y luego nuevamente volvieron estos ataques de pánico, esta ansiedad, hasta un punto donde recuerdo haber estado en la clínica hospitalizada por muchos días porque tenía ataques de pánico muy fuertes. Ya el cuerpo absolutamente paralizado, no podía dormir. Mi mamá tuvo que estar muy cerca en ese momento y me dijo, bueno, yo vengo pidiéndote que termines esta carrera a toda costa, pero veo que tu salud mental está absolutamente afectada. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y yo ahí, un amigo me había llevado hace un tiempito atrás a conocer la psicología Gestalt, que es un tipo de psicología que te conecta con estar en tu cuerpo, con conectar con el aquí y el ahora a través de tu presencia, una psicología que cree profundamente en sentir la experiencia, en cerrar todos esos patrones que venimos cargándonos y que hacen que repitamos mismas situaciones. Es un tipo de terapia que te conecta con la autenticidad, con la conciencia, con la responsabilidad. Trabajaba con el teatro, con el arte, y para mí fue como, gracias Dios, acabo de encontrar por dónde puedo conectar yo la psicología, a diferencia de la que en la universidad me estaban enseñando y con la cual yo simplemente no conectaba. Y estuve a punto de dejar mi carrera hasta que tomamos la decisión, mi madre y yo y la mujer que me estaba recibiendo en Gestalt, de decir no, complementa a psicología mientras haces Gestalt. Y fue una temporada absolutamente fascinante para mí porque tenía propósito y tenía sentido. Entonces estaba muy contenta de estudiar una psicología pues mucho más conectada, ¿no? Como con nuestro ser. Y lo que empezó a pasar es que yo empecé a hacer muchísimas cosas a la vez. Hacía psicoterapia gestalt, hacía ejercicios transpersonales, estaba haciendo diferentes retiros, estaba abriéndome mucho hasta un punto donde ya no procesaba lo que me ocurría, donde no iba a la casa a cuidarme, donde todo el tiempo estaba afuera de una cosa a la otra. También había tenido yo una temporada en Colombia con plantas medicinales, con yagé, que abrió mucho mi sensibilidad. Y llegué a un punto de tal intensidad de mi espíritu insaciable de querer ir hasta lo más profundo y sentirlo todo y conectar con mis sombras y conectar con los retos que aparecían de una manera muy voraz, que tuve una emergencia espiritual. La emergencia espiritual, yo creo que el nombre por primera vez lo da Stanislav Grof, que es un psiquiatra que empezó a hablar de lo transpersonal y trabajó con sustancias psicodélicas, psicoactivas en el estudio por nuestra psique, por nuestra conciencia. Y Stanislav Grof denomina la emergencia espiritual como un estado de emergencia de la psique donde se abre a este mundo espiritual y no puede aterrizarlo. Es una experiencia donde, en mi caso, voy a contar el mío, se empezaron a ampliar todos mis sentidos de percepción. Entonces mi audición, todo era mucho más intenso, los colores eran mucho más vívidos y donde el velo que nos separa de esta realidad y de
otras dimensiones. Yo lo sentía demasiado cortito hasta el punto donde estaba era mucho más conectada allá con otros planos que acá en la tierra. Empecé a perder la noción del hambre, del sueño, del tiempo, del espacio y llegó a puntos absolutamente aterradores de total emergencia, donde yo no tenía, llamémoslo, recursos en su momento, el conocimiento que necesitaba para poder pedir la ayuda que necesitaba. Me metí en mi cuarto a tratar de meditar y a tratar de observar, pero definitivamente esto fue muy intenso. Llegó a un punto donde yo escuchaba campanas, como si estuviera literal con ángeles en el cielo, así lo sentía. Escuchaba que me hablaban, que me pedían que escribiera y empezaba a escribir noches enteras, canalizando información angelical de la cual yo desconocía absolutamente. Eso sí, sentía como un amor infinito por momentos, luego absoluto terror. Vi vidas pasadas, no puedo alcanzarles a explicar todo lo que atravesé en esa temporada. Y fueron 2, 3 meses donde ya había perdido total noción de tiempo y espacio, hasta un punto donde mi cerebro explotó y entré en un estado de brote psicótico. Como yo diferencio la emergencia espiritual del brote psicótico es que en la emergencia espiritual hay un yo que es consciente de lo que le está ocurriendo. Hay conciencia de que hay algo que se está ampliando, que están sucediendo diferentes escenarios que van más allá de nuestro propio control, de nuestra propia lógica, pero hay conciencia de lo que ocurre, mientras que en un brote psicótico ya no hay conciencia. Simplemente es puro contenido inconsciente. Los psiquiatras lo llamarían alucinaciones visuales auditivas. Mm, yo me separo un poco ahí de la mirada psiquiátrica porque no trata de comprender la vivencia de la persona, que es absolutamente real en ese momento. Pero ahí les comparto pues esa distinción. Yo viví ambos y tuvieron que ir por mí a Argentina, que fue donde me pasó, devolverme a Bogotá y tomé un avión en ese estado. Es lo que menos les recomiendo a la gente que haga en un estado así, y es en un estado tan desenraizado. Estar volando en el cielo no es una buena idea. Ahí me terminé de brotar, de psicotizar y fue muy grave. Llegué a Bogotá y me tuvieron que hospitalizar de inmediato en una clínica psiquiátrica y ahí estuve encerrada en el pabellón de máxima seguridad, donde yo no podía salir, donde no tenía mi ropa, donde estaba con una bata blanca y un número puesto. Solo me tiraban ahí un plato de comida cada tanto y me visitaban los pacientes con diferentes enfermedades mentales que tenían libertad de deambular por los pasillos, mientras que yo no tenía esa libertad, no podía salir del cuarto. Entiendo por qué no, porque yo estaba muy sacada. Sin embargo, no entiendo el acompañamiento y el trato que tienen estos centros tan denigrante y tan poco humano. Ahí no había posibilidad de recibir llamadas, de recibir visitas de la familia. No había contacto, no había soporte. Entonces simplemente me empecé a llenar de ira y pedía a gritos que me sacaran de ese lugar. Recuerdo que pasaba noches en vela, huelgas de hambre, donde decía, sáquenme de aquí, esto no está bien. No me dejaban ir al baño sola, no tenía acceso a mi ropa, estaba amarrada. Fue muy complicado, fue muy difícil y hoy en día critico fuertemente esta manera de gestionar estos estados. Creo profundamente en que hay maneras mucho más amorosas de hacerlo. Luego más adelante les comparto una experiencia de una mujer que le pasó lo mismo que a mí, pero lo vivió y lo atravesó tan distinto y fue tan amorosa su manera eh, de atravesar una emergencia espiritual. Yo quedé absolutamente traumatizada de esto.
tenía como 5 pastillas psiquiátricas encima mío, todo tipo de diagnósticos y fue horrible. Recuerdo que en un punto me sentía como un caballo sedado, dormido, como esta fuerza salvaje que está absolutamente reprimida. Así me sentía. Y fue horrible, horrible. En un punto, una de las pastillas era antidepresivos y en ese momento empecé a sentir que me quería matar. Y yo nunca en mi vida había tenido ese tipo de pensamientos y por primera vez los tuve. Y supe reconocer que esa no era yo, que esos pensamientos no eran míos. Entonces investigué y me di cuenta de que son efectos secundarios de los antidepresivos. Y eso me pareció absolutamente indignante y triste. Nuevamente, a quienes les sirvan las pastillas psiquiátricas está perfecto, pero hay que tener mucho cuidado con sus efectos secundarios y con su uso y su manejo, donde cuando no hay un acompañamiento humano, puede ser absolutamente solitario. Una persona lo que más necesita en esos estados es sentirse vista, sentirse escuchada, sentirse acompañada, una mano. Yo al no recibir eso, pues cada vez me ponía peor y más abierta y más vulnerable y más sensible. Así que bueno, cuando finalmente pude salir de estos hospitales, en donde las visitas eran 5 minutitos al día, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? Y si contestabas que todo bien, pues te permitían salir. Em, Solo sabía que me quería morir y estaba buscando la manera, solo que no, era muy complicado pensar en mi familia, pensar en realmente irme, pero no sentía que tuviera de otra. Hasta que me animé a ser honesta con mi mamá y decirle, mi mente lo único en lo que piensa es esto. Y si no encontramos una solución pronto, yo me voy a enloquecer más de lo que ya estaba. Y después de estar con psiquiatras como 4 veces a la semana, finalmente pude escuchar esa voz que estaba muy dormida por tantas pastillas, pero que igual encontró la manera de salir, que me dijo, tú lo que necesitas es una persona que te escuche, que te valide, que te comprenda, que te dé la mano y eso lo vas a encontrar en tu caso, en psicoterapia. Una mujer mayor, o sea, me llegó así tal cual lo que yo necesitaba y lo busqué, la encontré y a ella le debo tanto y la adoro profundamente y hoy somos grandes amigas porque yo lo que necesitaba era eso, unas manos que me vieran en mi sufrimiento y me acompañaran sin juzgarme a integrar todo lo que me había pasado. Recuerdo que ella no creía en el término brote psicótico y me acompañó mucho en esta visión de que era una emergencia espiritual y me ayudó a integrar todo el contenido de lo que yo viví, que todo lo que le pasa a una persona en esos estados es digno de ser reconocido, de ser procesado y de ser integrado. Y en esa terapia con ella, con Cris, fue maravilloso porque las tareas eran, tuve que ser muy disciplinada y al comienzo me costó demasiado. Yo me demoré 8 meses en recuperarme del todo, donde día a día iba a yoga 3 veces, donde trataba de sudar lo que más podía, donde iba a bailar y no sentía absolutamente nada. Y esto era horrible porque yo siempre he sentido el sudor, ¿no? El baile, la danza, la expresión y no sentía nada. Era horrible, era estar como muerta en vida. Mm, pero tenía ese fueguito interior que creía en que yo me iba a mejorar si yo seguía insistiendo. Y así fue, seguí bailando, seguí haciendo yoga, seguí yendo a terapia, seguí comiendo bien, seguí en todo lo que estaba tratando de hacer para recuperarme. Me acuerdo que pasé por una temporada de 4 meses de no poder dormir, absolutamente horrible y angustiante. Eh, pero bueno, tengo la confirmación profunda de que todo se puede sanar y transformar. Y lo sé con mis entrañas porque lo he vivido y lo he visto en los procesos que he acompañado. Así que finalmente pude recuperarme con todas estas
prácticas que tenía y fui de a poco soltando todas estas pastillas de manera responsable y cuidadosa. Y cualquier persona que quiera dejar pastillas psiquiátricas, sí o sí, hagan acompañamiento psicoterapéutico, anclen otros bastones, otras herramientas para que puedan ir reemplazando de manera responsable eso que les están dando las pastillas a ustedes en este momento. Y bueno, han pasado 7 años donde he estado absolutamente libre de cualquier pastilla, de cualquier dependencia farmacológica y donde he podido tener una mente clara, limpia. Hoy en día, obviamente, soy humana, me pasa todo lo que a ustedes también les pasará en sus mentes, pero pude sanarla y ahí empezó mi primer proyecto que se llamó Sanando la Mente, que fue encontrar este propósito de, después de todas estas crisis con la psicología, entiendo que tuve que haber atravesado en mi propia piel todas las posibles enfermedades, entre comillas, mentales que existen para saber lo que significa atravesarlas por el cuerpo y acompañar a otras personas. Entonces, en esa quiebre de psiquis, en esa noche oscura, en ese rito chamánico de entrar en estados ampliados y de trance y de profunda desequilibrio psíquico, poder luego ver la luz y poder luego decir, ok, recibo todas estas tormentas para poder saber acompañar desde la vivencia, que es lo que diferencia a un terapeuta, ¿no? De un psicólogo que sabe cognitivamente, a un terapeuta que lo ha vivido en un sentido mucho más amplio de la palabra. Entonces, sanando la mente fue un momento donde me gradué como psicóloga después de esta experiencia, donde encontré mi propósito de ese entonces. Yo luego he ido transformando mi propósito. Y sanando la mente me ayudó por muchos años a acompañar a personas desde mi ser psicóloga, donde hacía lo que era establecido hacer, donde hacía el acompañamiento adecuado con todos los parámetros y estándares y acompañé todo tipo de casos de salud mental. Y fue hermoso, fue muy importante, fue muy significativo para mí, la verdad, y aprendí montones acompañando tantas personas en ansiedad, en depresión, en insomnio, en dependencias, en relaciones, en duelos migratorios. Sin embargo, llegó un punto donde ya quedarme en ese rol de la psicóloga me estaba, creo que aprisionando también. Cuando terminé la carrera de psicología y me gradué y empecé a acompañar personas, me fui a vivir a Santa Marta, lugar que amo con todo mi corazón. Pude vivir frente al mar y ese océano me ayudó a limpiar con esas sales todo lo que venía cargando de todos estos recuerdos y experiencias tormentosas y pasé literal de la oscuridad a la alquimia, a la luz. Y fue la temporada que recuerdo de mayor bienestar de mi vida. Me levantaba y tenía una vista al océano, hacía yoga, comía súper bien, meditaba, mejor dicho, regulé mi sistema nervioso como nunca antes y me sentía tan sana, fue hermoso. Y en esa valentía en la que yo venía conectando, dije, ok, yo venía todas las noches soñándome desde hace como 4 años con Buenos Aires, que yo seguía viviendo allá, que nunca me había ido. Y esto es porque en nuestros sueños, hay muchos tipos de sueños, me encantaría tener un capítulo sobre esto, pero un tipo de sueños es cuando nos muestran contenido que no hemos terminado de procesar o cosas en nuestra vida que se quedaron abiertas. Y en mi caso, yo no me había despedido nunca de Buenos Aires, yo vivía ahí, tuve esta experiencia, me recogieron, me llevaron de vuelta a
a mi casa y no me despedí de nadie, así que entiendo que en los sueños estaba terminando como de procesar el que yo no había hecho un duelo, no había hecho un cierre a Argentina. Así que agarré fuerzas, empecé a ahorrar con todos mis consultantes en ese momento de psicología para regresar a Argentina a ponerle el cuerpo a eso que me había pasado hace unos años. Como les digo, ya habían pasado 4 o 5 años y me sentía lista para enfrentarlo, así que me fui de vuelta a Argentina, subestimando quizás lo que le pasa al cuerpo cuando vuelve a un lugar de tanto que le recuerda tanto el trauma. Llegué a Argentina y pues claro, mi respiración entrecortada, mi corazón agitado, sudoración y era como, ok, me toca volver al lugar donde dejé este, esta ciudad y hacer un proceso de actualización de quién soy hoy ahora. Entré a un proceso de psicoterapia que estuvo muy importante hasta que también me tocó ponerle límites porque se estaban desbordando los límites en ese espacio. Em, pero fue muy importante regresar y terminar. Ya había terminado psicología, así que aquí terminé psicoterapia Gestalt, cuyas herramientas me ayudaron mucho a resolver mi ansiedad con la comida, mi ansiedad en general. Es impresionante cómo la Gestalt me ayudó a mí a regular mi sistema nervioso. Hoy en día que la gente me diga que yo soy tranquila y calmada, es como que eso es gracias a Gestalt. Yo no era así, yo era un terremoto de energía desbordada que no sabía cómo contenerla o canalizarla. Y la Gestalt ayuda mucho a sacar esa energía hacia afuera en vez de quedártela para adentro. Sin embargo, la Gestalt, acá voy a ser crítica, también tiene técnicas con las que hay que tener mucho cuidado porque pueden ser muy catárticas y a veces eso no es lo que la persona necesita. La persona necesita una muy buena estructura dentro de su ser para poder abrirse y conectar con tal intensidad emocional. Y no es la necesidad de todo el mundo, no todo el mundo está disponible para eso. Y hoy en día estamos en un momento donde, si bien cuando la Gestalt empezó, la sociedad necesitaba de la explosión, de la catarsis, de la expresión, porque todo era muy reprimido, veníamos de las guerras, donde todo el mundo como que aprendió a callarse sus emociones desde sus infancias. En este momento hay mucha información, hay mucho desborde y es muy importante ser muy cuidadosos como terapeutas en qué tipo de técnicas y herramientas utilizamos, porque ahora necesitamos aprender a contener, a guardar también, a cerrar. Así que yo sé que yo no estaba lista para muchas herramientas que me fueron dadas en su momento, con las cuales pues terminé en esos estados. No culpo a la Gestalt, yo hoy practico muchas cosas de Gestalt, pero sí con discernimiento y con un pensamiento crítico, porque toda herramienta mal utilizada, ya saben, puede llevar a la sombra de cualquier institución, de cualquier práctica. Acá nada es enteramente luminoso. Con todo hay que tener mucho cuidado. Y también es maravilloso. Así que fui, me gradué como psicoterapeuta Gestalt y estuve viviendo en Argentina 2 años acompañando estos procesos desde sanando la mente, hasta que tuve otra crisis más. Mi vida ha sido, juepucha, qué cantidad de crisis y de transformaciones, lo que me lleva a mi momento presente, que fue darme cuenta de que sanando la mente ya no me representaba. Lo sentía muy clínico, lo sentía muy mental, lo sentía muy rígido y yo ya no era esa persona. Yo después de esta experiencia de emergencia espiritual slash brote psicótico duré como 5 años sin tomarme una cerveza, sin hacer ningún tipo de ceremonia ni ningún tipo de actividad como muy intensa. Me puse muy rígida, estuve haciendo mucho eh, hábitos saludables y era una persona, si bien no es mi ser, pero estaba conectando con mi polaridad mucho más lógica, ¿no? Como aterrizada, científica.
con la cual no me identifico tanto. Siento que mi ser es como más expresivo, expansivo, artístico, holístico, pero tenía un profundo miedo de lo que había vivido en ese entonces. Entonces tuve que hacer un proceso de terapia muy, muy profundo. Ni siquiera era terapia únicamente, sino era a través de la respiración que nos conecta con nuestro inconsciente y con todo ese contenido reprimido que a nivel racional no accedemos, para empezar a liberar un llanto profundo de un miedo a la locura y de qué pasaba si yo soltaba el control. Fue absolutamente vertiginoso ese proceso, fue de mucho llanto, fue de darme cuenta de un montón de cosas no resueltas con ciertos miembros de mi familia extendida, hasta que me di cuenta de que yo necesitaba integrar mi lado espiritual que tenía reprimido y castigado, y sanando la mente tampoco me representaba más. Así que una vez me permití reconocer mi lado espiritual intenso, que ya tenía herramientas para poder gestionarlo, para poder aterrizarlo mejor, y reconocerme más entera, ¿no? Empecé a abrirme a ese lado de mí que puede conectar con la psicóloga y que puede conectar con la chamana y que puede conectar con la terapeuta y que puede conectar con la bruja y que puede conectar con la mujer y con todas estas partes que me componen a mí y seguro a la gran mayoría de mujeres. Y me vino el nombre de transmutación sagrada, que es el nombre bajo el cual estoy en este momento en Instagram acompañando. Transmutación sagrada para mí representa el que estamos en constantes cambios y siempre transmutando, que es llevar de esos lugares de vibración densa, donde está el miedo, donde está el dolor, donde están los apegos, que una vez sentidos, una vez gestionados, una vez atravesados, se alquimizan hacia la confianza, hacia el amor, hacia la luz, y que no es desde el bypass espiritual de todo es amor, todo es luz, todo está bien, todo es perfecto. No, hay que sentir la mierda, atravesarla y transformarla, transmutarla. ¿Y qué nombre me representaría más que un nombre que avale el que estamos en transmutación constante y que la transmutación es sagrada y que este universo se crea es a través del el sexo, de la todas las energías de nacimiento, transformación, muerte, destrucción, regeneración? Así que en contacto, ¿no? Como las leyes universales que van mucho más allá de si las entendemos o no las entendemos, existen. La ley de contracción, de expansión, de regeneración, de polaridades. Luego entramos más profundo en todo eso. Bueno, como les decía, yo acá ya estaba empezando a conectar con algo que me se acerca mucho más a quien soy hoy, integrándome. Y en ese momento llegó a mí una conferencia para comprender cómo veían los psicólogos la toma de honguitos en macrodosis, en microdosis. Y fue una manera en ese momento para mí perfecta de conectar con ambos lados, ¿no? Como el lado espiritual que en su momento no supo cómo gestionar lo que vivió, mi lado más psicóloga que tenía toda esta razón para poder comprender esta conferencia. Y fue fascinante poder ir. Les compartí mi historia y cómo con estos estados ampliados de conciencia, con estas ceremonias, es tan importante el cuidado de la psique de la otra persona porque puede llevar una emergencia espiritual y puede llevar un brote psicótico si no se acompaña con una buena integración. Entonces, estas mujeres que facilitaron la conferencia me invitaron a una toma de macrodosis de honguitos. Y yo decidí que estaba lista para volver a hacerlo, incluso después de todo lo que a mí me había pasado en ese entonces. Y esta toma fue, yo creo que la toma más especial, profunda, hermosa que he tenido en mi vida.
Y nuevamente, esto no es recomendándoselo a cualquier persona. Los honguitos o las plantas de poder no son para todo el mundo y hay que tener muy buena información, muy buena guía, muy buen acompañamiento, muy buen proceso de integración. Más si es el camino para ti y si estás dispuesta, dispuesto a informarte, a recibir el apoyo, wow, qué cosa más maravillosa. Como les decía, fue mi primer despertar espiritual cuando tenía 17 y en este caso con la macro fue absolutamente maravilloso y me permitió entender por qué me había pasado todo lo que me había pasado en ese momento. Algo hermoso que me dijeron los honguitos fue: tú ya has procesado todo el dolor y todo el trauma de esta experiencia, pero no has conectado con los regalos que te dio esta experiencia. Esta experiencia vino a mostrarte tus dones espirituales, tu sensibilidad, y a que tú puedas reconocer todas las vidas que has vivido y el poder tan profundo que tiene tu alma, de que eres canalizadora, de que eres mucho más allá de lo que tú crees que eres más que psicóloga. Y en ese momento no estuviste tan lista para manejarlo, pero en el fondo álmicamente estabas lista para despertar y este es tu gran despertar espiritual. Así que una experiencia que fue terrorífica se convirtió en la experiencia que atesoro profundamente porque me permitió conectar con las profundidades de mi ser, con mis sombras más grandes, con mis miedos más grandes, con vidas anteriores, con mi propósito. Y si bien esto es muy shaking en mi ser, qué rico poder aceptar este regalo de oscuridad y de transformación para poder reconocerme como una mujer que tiene canales muy abiertos, seguro, como la gran mayoría de mujeres y de hombres también. Así que la mujer que me acompañó en esta experiencia luego me contó que ella también tuvo una emergencia espiritual, pero su mamá había conocido a Jung y la acompañó en un cuarto, se encerraron ambas, a que ella, a través del libro rojo de Jung, pudiera integrar toda la información con la que ella estaba conectando, que son puros símbolos, con la guía de Jung. Y esto es una diferencia entre pasar una emergencia espiritual bien acompañada, bien contenida y bien sostenida a yo, hospital psiquiátrico, encerrada, aislada. Y en muchas comunidades indígenas y diferentes tribus alrededor del mundo son muchos los que viven emergencias espirituales, pero dentro de la cosmovisión de ellos, eso es estar conectando con dones, con visión. Y cuando acompañan estos procesos que no son fáciles, llevan a la persona a desarrollar sus habilidades psíquicas y luego se vuelven los mediums de sus pueblos, quienes traen mensajes, quienes ayudan a traer visiones para esa comunidad. Así que algo que pudo ser absolutamente terrorífico es en realidad también muy maravilloso. Y quiero incluir esta palabra de emergencia espiritual en nuestro vocabulario porque estas cosas pasan. A mí me han llegado por ahí unas 6 personas que han atravesado emergencias espirituales y tengo el honor de decir que las he podido acompañar. Así que para ir cerrando, de Argentina supe que necesitaba viajar a México. Tenía un llamado muy grande con este país, con su mística. Y en México pude conectar con el misticismo que está en las calles, con el copal, con las mujeres indígenas que están tan vivas, esta cultura tan hermosa que tiene México, que también tiene Colombia, que tienen muchos pueblos latinoamericanos, que también están los pueblos europeos, africanos. Y empecé a permitirme compartirme desde este lugar, dando ceremonias de cacao, movimiento consciente, libre. Y finalmente llegar a la conclusión, gracias a mi expareja, que fue una relación de grandes retos donde yo no me quería dejar ver en todo lo que soy porque tenía miedo
Y en esa relación aprendí a dejarme ver al 100%, lo cual implicó terminar esa relación, pero me quedo con poderme aceptar y ver a mí en mi totalidad. Y eso lo voy a agradecer enormemente siempre. Me llevó a formarme como angeloterapeuta también. La angeloterapia es una terapia que quien está en ese momento como terapeuta se abre a recibir mensajes de ángeles, que son estos seres, energía, luz, amor, que están en quinta dimensión, que están ahí siempre con nosotros para apoyarnos, para ayudarnos a desarrollar nuestras misiones, nuestro propósito, para conectar con nuestra autenticidad, con nuestro ser esencial. Y yo no sabía mucho técnicamente de qué era la angeloterapia, pero recordaba finalmente que yo había canalizado ángeles en algún momento y quería formalizar esto para conectarlo con mi lado también de la tierra, racional, profesional. Y fue precioso poder confirmar que evidentemente lo que a mí me había pasado en ese momento fue canalizar. Y quiero que todo esto ayude a visibilizar, a hacer conciencia de palabras que quizás escuchan por ahí, pero no saben muy bien qué son, para poder resignificar lo que es la hipersensibilidad, que no tiene por qué ser una tormenta para ti, no tienes por qué llegar a tu casa absolutamente drenada, agotada y cansada por chuparte energía externa o no saber cómo poner límites ni cuidar tu energía, sino saber utilizar todo esto como dones, reconocer cuál es tu clari, cuál es tu canal intuitivo, aprender a utilizarlo, a ponerte límites, a protegerte energéticamente y eventualmente compartir estos dones con la humanidad. Eso que en algún momento fue una crítica de que eras muy sensible o de que sentías demasiado, en realidad es un don del cual en verdad puedes acompañar a otros, puedes sentirte en satisfacción con tu ser y puedes vivir de esto también. Así que, vieron, estoy que me hablo, tenía mucho por compartir. Este es mi viaje de heroína, que seguro seguirá. Y sé que así como yo viví este, tú has vivido el tuyo y por favor, hónrate y reconócete todo lo que has logrado y has transformado hasta este momento, hasta exactamente donde estás, lo que ya has logrado. Quiero que hagas ese ejercicio, no hacia dónde vas, qué te falta, lo que tienes pendiente, no. Mira hacia atrás y reconoce todo lo que ya has hecho y que te ha llevado a donde estás hoy. Me parece un ejercicio muy profundo y muy transformador hacer esto. Entonces, a nivel profesional, psicóloga, psicoterapeuta gestalt, angeloterapeuta. Olvidé mencionar que en Argentina también estudié astrología, que luego les cuento un poco más de ese mundo que me parece fascinante. Y me ayudó mucho a validarme. Es un lenguaje muy amoroso para cosas que de otra manera se pueden etiquetar con diagnósticos. En la astrología es energético y tiene como una puerta de exploración mucho más, da mucha más libertad para mí. Pero bueno, para ir cerrando aquí les voy compartiendo mi recorrido que es profesional, pero también es personal. Em, de cómo fui encontrando estas diferentes herramientas que me ayudaron a transformarme profundamente. Hoy en día acompaño personas uno a uno desde hace 8 años. He acompañado grupos, he facilitado cursos, talleres, eventos, ceremonias de cacao y lo hago con el corazón abierto, con mucha presencia y la verdad también con humildad de que ya estar frente a otro ser humano es sagrado y para eso estamos acá. Así que por favor cuéntame cómo te resonó esta historia, con qué conectaste, qué temática quieres que profundicemos, qué preguntas tienes. Aquí estoy para escucharte, aquí estoy para compartir. Si este episodio te ayudó de alguna manera, me encantaría que me lo hicieras saber. Si sabes de alguien
que creas que escuchar esto le puede llegar a servir, que le pueda llegar a dar valor a su vida, no dudes en compartirlo y por favor comparte esta intención conmigo de que la luz se expanda, de que todas las personas desde la manera en que tenemos amplifiquemos nuestros mensajes para elevar la frecuencia de conciencia de la Tierra, de los seres humanos y de todos los seres vivos. Esa es mi intención mucho más holística. Así que muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu escucha, por tu atención, por tu presencia. Es lo más valioso que le puedes entregar a alguien. Así que me honra que me hayas escuchado. Y aquí estoy. Nos vemos prontamente para un siguiente episodio.